Queridos alumnos, queridas alumnas, ¿cómo están? Dios les bendiga. Gusto en saludarles. Muy buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos sean, bienvenidas sean a su clase de epístolas universales, cartas católicas, que vamos a arrancar. Bueno, quiero darles la bienvenida a esta nueva cursada. Estamos ya al final de todo, de que ustedes terminen ya su seminario. Dentro de poco tiempo ustedes ya no van ya van a extrañar, bueno, no sé si van a extrañar o no, pero igual van a sentir que ya no hay más seminario, ¿no es cierto? Y bueno, gracias a Dios pasó el tiempo y bendecimos a Dios porque creo que podemos decir que hoy sabemos un poco más de lo que sabíamos ayer, ¿no es cierto? O hace 3 años. Hoy sabemos algo más que nos permite seguir am, preparándonos y capacitándonos para ser mejores siervos y siervas del Señor. Bueno, pues el seminario ofrece también esta cursada que pretende analizar estas hermosas cartas universales, ¿verdad? Que son la carta a los Hebreos, la carta de Santiago, de Pedro, y la carta de Judas, pues son básicamente elementos sumamente fundamentales para conocer cómo el cristianismo se fue guiando. O sea, el cristianismo, hermanos, no fue algo unitario, o sea, no caminó de manera uniforme. El cristianismo tuvo distintas interpretaciones, distintos caminos, eh, algunos más judíos, ¿no? Como los judeocristianos, algunos más de corte griego, como los judeo-helenistas, los gentiles en sí mismos, los ebionitas, en fin, vamos a ver que estas cartas nos van a reflejar un amplio espectro, ¿verdad?, de situaciones que se manejan en las comunidades del primer siglo. A diferencia de las cartas paulinas, que estas cartas eran dirigidas a ciertas iglesias o a ciertas comunidades, las cartas católicas no lo es. Es decir, el universo que quieren cerrar las cartas es mucho más amplio que una iglesia en particular. Así que me parece que va a ser interesante poder rescatar los elementos más importantes del autor de la carta de Hebreos. ¿Qué nos dice Santiago, el hermano de Jesús? ¿Qué nos dice Judas, el otro hermano de Jesús? ¿No? Y cómo influyen, por ejemplo, los libros apócrifos como el libro de Enoc, que está presente en la pequeña cartita de Judas. Y vamos a ver también la teología petrina, es decir, Pedro como un fundamento importante dentro de la comunidad cristiana, ¿verdad? Así que bueno, pues me parece que va a ser interesante, son temas muy importantes, muy relevantes, no solo para conocer lo que estaba sucediéndose en el primer siglo, sino qué es lo que también puede estar sucediendo en el siglo XXI, en el cual ustedes y yo nos movemos. Así que bueno, antes que otra cosa, vamos a orar y le vamos a pedir al Señor su espíritu para que nos dé sabiduría, tanto a ustedes como a mí, y que bueno, podamos ser buenos en escuchar la enseñanza de esta materia. Les invito a orar. Nuestro buen Padre Celestial, te damos gracias y te bendecimos por este tiempo que nos das. Gracias por permitirnos, Señor, encarar y sumergirnos en esta nueva aventura de conocimiento espiritual de tu palabra, en esta sección, Señor, que son las epístolas universales. Te pedimos, oh Padre Celestial, que tú nos bendigas, que tú, Señor, estés con nosotros y nos acompañes en todo momento. Señor, en tus manos encomendamos este tiempo de enseñanza, pues te lo pedimos y te lo suplicamos en el bendito y santísimo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno, saludo con mucho cariño a mi suegra, que está hoy con nosotros en clase presencial. Gracias por estar. Y bueno, a todos los que estarán viendo la clase grabada también. ¿Ok? Como saben, siempre dispuesto a, si tienen alguna duda, pregunta o comentario, por favor, siéntanse en la libertad y con todo gusto estaremos aclarando las dudas que sean pertinentes.
Muy bien. Eh, Antes de entrar de lleno, esta clase y la clase que viene, me gustaría volver a hacer el marco referencial, ¿verdad? Miren, ¿saben qué es lo que pasa a veces cuando nosotros leemos la Biblia? Nos perdemos en el tiempo. No sabemos en qué momento lo que tal o cual autor quiere decirnos está al inicio del movimiento cristiano, está en la etapa de crisis, está en la etapa de consolidación. ¿Por qué los autores bíblicos manejan temas como los que vamos a ver en las cartas universales, tan importantes como lo es, por ejemplo, el Antiguo Testamento de la carta a los Hebreos? Si nosotros no tenemos conocimiento del Antiguo Testamento, no vamos a entender la carta a los Hebreos. ¿Por qué lo que maneja Santiago, el hermano del Señor, va a ser muy importante saber de dónde él saca todo lo que nos dice? ¿Quién fue Santiago, verdad? ¿Quién fue Pedro? ¿Quién fue Judas? Entonces, a veces sucede que nosotros leemos la Biblia como si se escribió en un solo momento, de un solo tirón, ¿verdad? Que alguien se sentó y dijo, bueno, yo voy a escribir todo este libro. Y el hecho de no volver a enmarcar el texto bíblico dentro de su contexto, pues nos dificulta el mejor aprovechamiento de los temas que se plantean. Así que lo que voy a hacer en esta clase y la otra es hacer el marco referencial, de tal manera que podamos tocar los temas que cuando estudiemos las cartas católicas nos ayuden a entender un poco esta situación. ¿Ok? Muy bien, entonces voy a compartir la pantalla y nos vamos a guiar en la presentación. Un segundo, un segundo, un segundo. Muy bien, así que vamos a tocar temas, queridos alumnos, que ya hemos tocado, pero que para mí es importante que siempre, siempre los tengamos presentes, que siempre los podamos nosotros considerar como parte a veces de aprendernos de memoria, ¿verdad? Eso ayuda muchísimo si nos aprendemos de memoria. Ayuda muchísimo para que cuando ustedes estén leyendo el texto bíblico sepan dónde están parados, ¿verdad? ¿Dónde están parados? Y de esa manera le saquen un mejor provecho a la enseñanza. Bueno, lo que vamos a ver es cómo el Nuevo Testamento surge, ya lo hemos visto, como dije, pero quiero ahora verlo desde otra perspectiva, ¿ok? No voy a repetir lo que, o tal vez sí, pero añadiré elementos nuevos. Vamos a mirar desde otra perspectiva cómo se llega a la conformación del Nuevo Testamento, ¿no? Y el Nuevo Testamento, los 27 libros, incluidas las cartas católicas, que estamos hablando de Hebreos, de Santiago, de Pedro y de Judas, este, forman parte del Nuevo Testamento, son producto de una reflexión que se le llamó el periodo intertestamentario, ¿no? Que vendría a ser como la época griega, ¿no? Donde hay un silencio desde la cosmovisión judía, pues no hay una forma de que haya espíritu de profecía. Entonces, este periodo intertestamentario es un periodo donde no se escribe palabra profética, ¿ok? Pero, sí los eventos y sucesos que se dan en este periodo van a ser muy importantes para la conformación del Nuevo Testamento. Y tenemos que ver también otro factor social, político, económico y religioso que tenía que ver con la Palestina del primer siglo, ¿va? Esta Palestina del primer siglo es el influjo o la influencia que no solamente Jesús va a tener, porque Jesús es un palestinense, Jesús es un judío de cepa, sino también los autores, ¿verdad? Del Nuevo Testamento. Así que, y sobre todo Santiago, que era profundamente judío, que el autor a los hebreos también era profundamente judío, que Pedro era profundamente judío y Judas consecuentemente. Entonces, para conocer un poco la mentalidad de nuestros autores, pues tenemos que ubicarlos dentro de este contexto, como dije, sociocultural. Bueno, vamos ahí.
¿Cuáles fueron los últimos sucesos que se plantean del Nuevo Testamento? Bueno, ustedes ya lo saben porque lo hemos visto reiteradamente. La nación de Judá fue llevada cautiva por los caldeos en el 587-586, es decir, la época del exilio. Recuerden que los babilonios, ¿verdad? Los babilonios van a conquistar el reino del sur, es decir, Judá. El reino del norte, siglo y medio atrás, ya se había destruido. Así que bueno, en esta época los babilonios eran la potencia mundial, llevan al exilio a un sector del judaísmo, ¿verdad? Y a partir de ahí surge mucha reflexión teológica que le da lugar a muchos textos del Antiguo Testamento. Pero bueno, el imperio babilonio no quedó con mucha fuerza y en el 539 a.C., los medos o los persas van a destruir o van a conquistar a los babilonios. Se hace un cambio de poder mundial, ¿verdad? Y entonces ahora quienes dominan escenario o este tablero del mundo son los persas. Bien, los persas, como dijimos en alguna ocasión, no eran enemigos de tener como que subyugados a los pueblos, ¿verdad? Cosa que sí los babilonios atacaban un pueblo y se los llevaban cautivos. Los persas no, los persas eran más consecuentes, ¿verdad? Con la religión, con la forma de pensar, como que les gustaba que cada pueblo eh, tuviera o resguardara su propia idiosincrasia. Entonces, no nos invadían en ese sentido, sí estaban bajo el poder de los persas, pero les daban cierta autoridad. Fue en eso, en ese pensamiento, que Ciro, el emperador persa, permite que el reino del sur o Judá sea restaurado, ¿verdad? Y según la historia que tenemos de Nehemías, pues Nehemías es el conducto por el cual el rey no solo otorga el permiso para la restauración del templo de Jerusalén, de las puertas de Jerusalén, de las murallas de Jerusalén, sino que también va a proveer los recursos económicos, mano de obra, permisos, cartas, madera, etcétera, para que el reino del sur vuelva a levantarse de las cenizas. Así que es allí donde los judíos van a volver a tomar su gloria, ¿verdad? Y será en esta etapa donde se reconstruya lo que se conoce como el segundo templo, ¿verdad? El segundo templo será en esta etapa de la restauración reconstruido. Bueno, pero aquí también hay un quiebre importante que tiene que ver con la ruptura total, definitiva, muy marcada de la relación entre los judíos y los samaritanos, ¿verdad? Así que no se le permite a los samaritanos participar en la reconstrucción del templo. ¿Por qué? Porque estos se habían contaminado, ¿verdad? Recuerden que los samaritanos estaban en el norte, eran parte del reino del norte de Israel. Entonces, cuando los asirios vienen, se misturan, ¿verdad? Se corrompe la raza santa, diríamos, de Israel. Entonces, los samaritanos no eran dignos de participar en la reconstrucción de un templo. Fue ese hecho, ¿verdad? Ya muy marcado, porque ya el pleito lo tenían desde antes, pero muy marcado de exclusión de parte de los judíos hacia los samaritanos. Y entonces se produce un antagonismo, una rivalidad. Evidentemente la rivalidad la tenía la parte más poderosa, en este caso los judíos. Los samaritanos eran un grupo más reducido. Los judíos no, los judíos eran una población mucho más extensa, con mucho más poder y arraigo en la región donde habitaban. Pero este antagonismo profundo va a durar hasta el Nuevo Testamento y va a terminar en un cisma, en una división sobre el lugar donde debe adorarse a Yahvé. Los judíos van a sostener
que el lugar para adorar al Señor será en Jerusalén. Será el templo de Jerusalén, el único lugar donde Yahvé existe o vive. Pero los samaritanos dirán, no, nosotros también tenemos un lugar santo, y es el monte Gerizim, ¿verdad? Y en el monte Gerizim también allí Yahvé habita. Bueno, este conflicto, viste que siempre ha existido a quién le pertenece Dios, ¿no? Es un conflicto muy antiguo, es decir, Dios es mío, Dios me pertenece. Hay muchas iglesias o denominaciones que se arropan, ¿verdad? La prerrogativa de ser los únicos a los que Dios escucha, los únicos a los que Dios obedece. Bueno, este deseo, ¿verdad?, de pensar que Dios lo podemos manipular y encerrar a nuestro capricho, pues también se ve reflejado en estas posturas tanto judías como samaritanas. Bueno, aquí vemos, hermanos, un mapa, ¿verdad? O un croquis o una maqueta, como quieran ustedes llamarlo, de lo que era Jerusalén en los tiempos de Jesús, ¿no? Vean cómo aquí tenemos el aposento alto de manera tradicional. No sabemos si fue ahí, ¿no es cierto?, donde el Señor tiene la última cena. Hay dos ciudades, la ciudad alta y la ciudad baja. La de la aristocracia, diríamos, la ciudad alta, y la ciudad baja, pues la del pueblo. Tenemos la casa de Caifás, tampoco se sabe si efectivamente era allí, ¿no? Por eso está con signo de interrogación. La casa de Caifás, recuerden que es la casa del sumo sacerdote, que en ese momento, cuando Jesús es enfrentado a juicio, bueno, es el que presidía el Sanedrín y era el sumo sacerdote. Bueno, tenemos el Palacio Real de Herodes en esta parte, ¿verdad? El Palacio Real de Herodes. Tenemos el lugar tradicional del Gólgota. Aquí es donde supuestamente el Señor pudo haber sido crucificado. Hay otro lugar del Gólgota mucho más al norte. Tenemos la Fortaleza Antonia, que es el pretorio. Aquí básicamente vendría a ser como las Fuerzas Armadas. El Palacio Asmoneo, es decir, el palacio también de Herodes, de la dinastía Hasmonea. Y aquí estaría ubicado el templo, ¿ven? Y del lado noroeste o noreste, si no mal estoy ubicado, estaría el Monte de las Olivas y el Jardín del Getsemaní. Bueno, vean cómo de alguna manera eh, pudo haber sido los lugares más importantes que nosotros encontramos en la Palestina del primer siglo. Bueno, entonces, en este periodo intertestamentario, los judíos que volvieron del cautiverio babilónico tenían una vida tranquila, vivían en paz, van a reedificar el templo y reiniciarán las ceremonias. Es decir, a esta etapa, como ustedes saben, se le conoce como la etapa de la restauración, como que vuelve todo a nacer, diríamos, como que se vuelve todo a levantar, a reflorecer. Por eso se le llama la época de la restauración. Entonces los judíos bajo el imperio persa la pasan muy bien, pero después vendrá un momento difícil para el pueblo judío, que será la época griega, básicamente bajo el dominio del rey Antíoco IV Epífanes. Como dije, el periodo intertestamentario se produce una etapa del silencio en lo profético. Los sabios judíos reconocen que después de esta época, ¿verdad? Ya no hay espíritu de profecía, no se escribe más sobre texto inspirado, pero eso no significó que la historia de Israel siguiera su curso, no impidió que Israel siguiera adelante, ¿verdad? Y entonces se va a enfrentar con acontecimientos muy importantes. Vamos a ver cuáles son. Recordemos, el cautiverio será el exilio o el cautiverio babilónico
será una etapa muy traumática en la psicología del judaísmo. Traerá consecuencias muy dolorosas, recuerdos profundamente tristes que como que les cambió el chip, ¿verdad? Como que este evento hizo que el chip del judaísmo se moviera en otra dirección. En el 586, engañado por la promesa de ayuda de Egipto y confiando en su propia capacidad para luchar, el rey de Judá se rebela contra Babilonia. Resulta que, bueno, entre los conflictos mundiales, pues el rey de judío, ¿verdad? Si no mal recuerdo, Joaquín, si no mal recuerdo, hermanos, dice, ¿sabe qué? Nosotros ya no vamos a estar bajo el imperio babilónico y vamos a atacar el imperio más grande que existía. Pero ¿y con quién contamos? Decían, ¿no? Hay que hacer alianzas. Y bueno, se les ocurre nada más y nada menos que aliarse con Egipto. Egipto le dice, sí, metámosle ficha, que no sé qué, vamos a estar juntos, pero al final los dejan solos. Al final Egipto se replega, no sale en defensa de el rey de Judá y los babilonios lo destrozan, ¿verdad? Así que la venganza de Nabucodonosor fue inmediata y terrible. ¿Qué es lo que hizo primero el rey babilónico? Hace un sitio, ¿verdad? Este, donde rodea la ciudad y nadie puede entrar ni salir. Eso es un sitio, ¿no? Lo rodea. ¿Qué provoca eso? Que como nadie puede salir a comprar, a traer mercancías o víveres de otras partes, pues empiezan a consumirse los recursos propios de la ciudad. ¿Verdad? Y entonces la capital termina cayendo porque el hambre los está matando, ¿no? Algo muy parecido a lo que está sucediendo en Gaza. ¿Qué está haciendo Israel actualmente con la franja de Gaza? La sitió, ¿no? Entonces no está permitiendo que entre la ayuda humanitaria. ¿Para qué? Para mermar, ¿verdad? O ir aniquilando la fuerza de la población de Gaza y esto produzca una rendición. Bueno, lo que hoy está haciendo Israel con Gaza, se lo hicieron a ellos los babilonios. Y entonces, en el 538, después de que pasan por el exilio, regresan del cautiverio un grupo encabezado por el gobernador Zorobabel y con el sacerdote Josué, ¿verdad? Es el primer grupo que regresa. Luego en el 557 viene Esdras, el escriba, versado en la ley de Moisés, y vean ustedes que después pasa casi un siglo, ¿no? Entre Zorobabel y Esdras. Casi un siglo de que no sabemos qué pasó durante ese tiempo, no lo sabemos, hasta que llega Esdras. Y después, en el 44, unos 10 años más de 10 años, eh, este, viene Nemías. Bueno, entonces hasta ahí terminaría la etapa de la restauración, ¿no? Hasta ahí hay espíritu de profecía, hasta esa fecha Dios se revela, por eso los libros de Esdras, Nehemías, los libros de las crónicas, los libros de los profetas Zacarías, Malaquías, Sofonías, pues entran dentro del canon bíblico. ¿Por qué? Porque están bajo la inspiración profética. Pero después de eso, como que se cerró, ¿no? No hay más inspiración profética. Bueno, como dijimos, eso no impidió que el curso de la historia del judaísmo siguiera. Y entonces ahora nos enfrentamos a la época del gran conquistador macedonio llamado Alejandro el Grande o Alejandro el Magno. Así que ahora nos ubicamos en el siglo IV, ¿verdad? En el año 323 más o menos, en donde Alejandro Magno se convertirá en el gran conquistador. Será quien derrotará a los persas y entonces este nombre de Alejandro Magno se le conocerá a Alejandro
tercero de Macedonia, hijo de Felipe II. Bueno, fue un gran conquistador, Alejandro Magno, y durante su juventud fue discípulo de Aristóteles, por el cual sintió grande estima. Hay una serie en Netflix o en las plataformas digitales que tiene que ver con la historia de Alejandro el Grande, y lo que ahí nos cuentan es que Alejandro siempre fue un gran conquistador, sí, un gran estratega, un hombre muy inteligente, y eso le permitió conquistar mucho territorio para sumarlo a su imperio. Este, también es cierto que era un hombre muy culto, que amaba las letras, que amaba la sabiduría, que amaba ¿cómo se llama? La lectura, ¿no? Y bueno, el hecho de haber sido discípulo de Aristóteles, el gran filósofo Aristóteles, bueno, provocó que él en su imperio, ¿verdad? No solamente permitió la expansión del mismo, sino que también permitió que florecieran las artes, la cultura, la sabiduría, y gracias a este influjo del macedonio Alejandro, la filosofía griega ha sido tan valorada a través de los siglos que hasta hoy en las escuelas se enseña filosofía, ¿verdad? Hoy conocemos de los grandes filósofos gracias a este impulso que le dio el macedonio Alejandro Magno. En el 336 antes de Cristo, Alejandro heredará el trono de Macedonia y 2 años después se lanzará a una gran empresa para conquistar todo el Oriente. Él se propuso conquistar todo el Oriente, así que tras derrotar a los ejércitos de Darío, Darío el persa, en las batallas de Gránico e Iso, terminará atravesando todo lo que es el Asia Menor, conquistando Siria, conquistando Palestina, ¿no? Nuestro lugar de objeto de estudio. Y en el 331 baja de Siria, está Siria, Palestina, y bien en el sur se encontrará Egipto. Así que Alejandro Magno conquistará todos estos territorios y por lo tanto la Palestina estará bajo su dominio. La batalla de Gaugamela vio la derrota final del emperador persa Darío y con ella Alejandro Magno queda como dueño del imperio persa al morir en el 323. Fue un periodo muy corto, fue muy joven, Alejandro, ¿verdad? Pero fue así como se le conoce con este nombre de Alejandro Magno o Alejandro el Grande, porque en poco tiempo pudo extender sus dominios, pudo conquistar y derrotar a los persas. Bueno, ven ustedes, hermanos, cómo serán las conquistas de Alejandro Magno, todo lo que es aquí en el Asia Menor, vean, él sale de aquí, esto es Macedonia, donde está mi cursor, toda esta es la parte griega, ¿no? Que va a bajar a todo lo que es el Asia Menor, conquistará el Asia Menor, conquistará todo lo que es Tarso y bajará, ¿verdad? Bajará a esta parte, aquí está Siria, dice Damasco, bueno, es Siria. Luego vendrá toda esta etapa, esta región de Palestina, donde está aquí el cursor dando vueltas. Va a ser la región palestina y todo esto será el norte de Egipto. Y vean ustedes que en el norte de Egipto habrá una ciudad, aquí está Alexandría o Alejandría, que esta ciudad se fundará y se le dará el nombre del conquistador, ¿verdad? Alejandría viene por Alejandro, entonces se le dará a esta ciudad muy importante el nombre del gran conquistador. Bueno, aquí Alejandría será famosa por su gran biblioteca que tiene, será famosa por el gran faro de Alejandría que la historia nos cuenta, pero también en Alejandría, acá donde está mi cursor, se llevará a cabo lo que ustedes y yo ya sabemos, que es la traducción de la Biblia hebrea al griego, ¿verdad?
Será en esta ciudad de Alejandría donde nacerá la gran versión o traducción de los 70 o la Biblia griega, o la Septuaginta, como querramos llamar. Entonces, vean ustedes cómo, queridos alumnos, la extensión del imperio de Alejandro Magno, vean para todo, cómo se extiende, ¿no? En toda esta parte del mundo conocido. Y pues básicamente será un gran, gran imperio. Pero bueno, no nos interesa de esta parte, solo nos interesa este cachito de tierra, ¿verdad? Donde está mi cursor, porque será aquí donde eh, eh, estará la Palestina de Jesús. Todo esto, como dice aquí, este líder militar consiguió conquistar el mayor imperio alcanzado hasta ese momento, ya que extendió sus dominios hasta Oriente, ¿no? Triunfó en Persia, conquistó Siria, Egipto y toda la Mesopotamia. Así que fue un gran conquistador. Vemos acá nuevamente esto que Alejandro Magno logró crear un imperio de gran extensión desde que prometió someter a los persas para poder expandirse hacia el oriente, toda esta parte. Con un ejército compuesto por más de 40.000 soldados, logró triunfar sobre Persia, conquista Siria, Egipto, Mesopotamia y llegando incluso hasta la India, ¿verdad? Hasta la India, hasta esta parte del mundo. Bueno, fue el gran, gran imperio helénico o el gran imperio griego. Por eso se le reconoce a Alejandro que en tan poco tiempo pudo conquistar todos estos territorios y por lo tanto tuvo un poder inmensamente poderoso. Bueno, después, ok, déjenme ver si está bien. Bueno, gracias. Voy a hacer esto. Bueno, Eh, quienes asistieron o están asistiendo al diplomado en Apocalipsis, bueno, esto ya les va a parecer familiar. Resulta que cuando muere Alejandro Magno, ¿verdad? El imperio es dividido entre sus generales. Todo este imperio está dividido entre todos sus generales, ¿verdad? Pero lo que nos interesa es que hubo dos imperios. Primero de ellos, que fue un imperio llamado los Ptolomeos, ¿verdad? Los Ptolomeos, que los Ptolomeos van a reinar del 301 al 31 antes de Cristo y se van a asentar en el norte de Egipto, ¿ok? Entonces llega un general llamado Ptolomeo y se asienta en la parte norte de Egipto. Resulta, ¿verdad?, que en la parte norte de Palestina se va a asentar otro general que en este caso se llamará un Seleuco, ¿verdad? Y será el reino de los Seleucidas, que tendrá su vigencia del 312 al 64. ¿No? Vean entonces cómo entre estos dos, entre el reino de los Ptolomeos y el reino de los Seleucidas, está Palestina. ¿No? Este lugar era muy importante. ¿Por qué? Porque era el paso obligado para transportar todas las mercancías, tanto de Egipto, ¿no? De Arabia, como de la parte norte, ¿no? De Macedonia, el oriente y demás. Vean cómo era un lugar estratégico. Por eso Palestina siempre fue un lugar muy codiciado. Hasta la fecha sigue siendo un lugar muy codiciado. Bueno, resulta entonces que en medio de estos dos reinos, surgirá o estará Palestina. Bueno, resulta que los Ptolomeos se les asignará el norte de Egipto, entre otros espacios, y tendrá el control de la Palestina, ¿verdad? Ellos serán los que controlen Palestina. Bueno, los judíos
que estaban bajo las órdenes de los Ptolomeos o los Ptolomitas, se sentían bien, se llevaban bien, los trataban bien, estaban bien, no tenían ningún problema. El problema fue cuando los Seleucidas, ¿verdad? Conquistan Palestina, ¿verdad? Conquistan Palestina y se quedan con Palestina. Entonces, los judíos primero estaban bajo la orden de los Ptolomeos y después pasan a estar bajo las órdenes de los Seleucidas. Y fue en esta etapa, hermanos, donde se da un evento sumamente importante que era no, la persecución contra los judíos, ¿verdad? Será bajo el imperio Seleucida donde se llevará a cabo la guerra de los judíos. Bien, tenemos que entender la extensión de la cultura griega. Primero, gracias a este punto, hermanos, gracias a Alejandro Magno, fue que el evangelio pudo propagarse por todo el imperio. ¿Por qué? Porque el idioma griego se convirtió en el lenguaje universal en todo el imperio. Entonces, ¿qué es lo que detiene siempre a la gente? La barrera que nos detiene para una clara comunicación es el idioma. Ahora que tuvimos el concilio aquí en Argentina, vino el presidente de la federación, el pastor Robert Crawford de Inglaterra, que habla inglés. Y bueno, quienes no sabemos inglés nos limitaba a poder comunicarnos con él y él con nosotros, ¿no? Pero gracias a que Alejandro Magno impuso que dentro de su territorio tendría que hablarse la lengua griega, pues fue así como el evangelio se pudo propagar de mejor manera. Bueno, también la educación y las artes florecieron en los reinos de sus sucesores. Grecia se caracteriza por la sabiduría. Una segunda ventaja que hubo respecto de la cultura griega fue la religión. Los griegos eran profundamente piadosos y respetuosos de sus divinidades. Está como en todo, hermanos. Hay gente que cree en cualquier cosa y no le da la menor importancia. Incluso los cristianos hoy en día creemos muchos en Jesús y en Dios, pero no le damos la menor o mayor importancia en nuestras vidas. Bueno, sucedía mucho en la época, en la cultura griega, donde los dioses formaban parte del quehacer de la vida de los ciudadanos griegos, ¿no? Para ellos era importante cómo las divinidades, de alguna u otra manera, se hacían presentes y sobre todo que eran inmortales, ¿no? La inmortalidad fue un tema muy importante, para conocer los rasgos de las divinidades. Tan es así que después los romanos pensarán que sus césares también eran inmortales. Un tercer elemento que tuvo que ver la cultura griega es que la filosofía tenía que ver con la verdad. ¿Qué es lo que les interesaba a los filósofos griegos? Encontrar la verdad. Pero la verdad no basada en experiencias, en emociones, sino en la razón. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se llama? De la mayéutica, el método mayéutico, no era más que preguntas y respuestas, ¿verdad? Por ejemplo, decimos, hoy, qué lindo día está hoy, está muy soleado. Pero, ¿por qué es lindo y por qué está soleado? Bueno, es lindo porque ayer estaba nublado, casi cayó una tormenta y está soleado porque, bueno, no hay nubes. Pero ¿por qué no hay nubes? ¿No? ¿Y por qué ayer se formó una tormenta? Entonces, cada razonamiento que alguien tenía que llevar a otro razonamiento más. Por eso es que se hacían interminables debates filosóficos para tratar de encontrar la verdad última que le diera sentido a la vida. Este aspecto filosófico, bueno, se mantiene hasta hoy en día. Hay mucha gente que no les satisface una respuesta, entonces te preguntan, sí, pero, ¿y qué pasa? Pero sí, pero, y siempre hay un pero que nunca termina de satisfacer la verdad de las personas.
Bien, pero hubo un conflicto entre la cultura griega y la cultura judía. ¿Va? ¿Por qué? Porque los judíos, hermanos, siempre quisieron preservar su propia identidad, sus tradiciones, su cultura, sus fiestas, sus textos sagrados, su templo, sus sacrificios, su pacto de la alianza a través de la circuncisión, etcétera, ¿no? Vestir como visten los judíos de la época. Pero cuando son conquistados primero por los Ptolomeos, pero mayormente por los Seleucidas, bueno, resulta que a través de este rey llamado Antíoco IV Epífanes quieren helenizar a los judíos, ¿verdad? Los quieren volver griegos. Entonces, algo que estalló en un pleito, en una revuelta, en una guerra, diríamos, fue lo que pasó con Antíoco IV Epífanes. Bueno, este rey sirio se apodera de Palestina más o menos en el 175 antes de Cristo. Algunos dicen que era el hombre despiadado descrito por Daniel 11:21, ¿verdad? Cuando habla acerca de la gran desolación. Bueno, en algún momento hablaremos sobre este tema, no voy a abordar eso, pero muchos piensan que Antíoco IV Epífanes fue el rostro total de la maldad, ¿verdad? Del hombre inicuo, del hombre perverso. ¿Por qué? Porque ¿qué quiso hacer Antíoco IV Epífanes? Primero, quitó a Onías III como sumo sacerdote y dijo, este no me gusta, voy a poner a otro. Y entonces, y los sumos sacerdotes eran la parte más importante del templo, o sea, era como una institución intocable, ¿viste? Y el hecho de que llegara un rey y dijera, no, este ahora ya no va a ser más y voy a poner a uno a mi antojo, bueno, provocó un gran choque entre los judíos, ¿no? Y después el sacerdocio se fue convirtiendo en un botín, ¿verdad? Entonces alguien decía, iba con Antíoco y le decía, che, yo quiero ser sacerdote, sumo sacerdote del templo. Bueno, ¿cuánto ofreces? Tengo tanta plata, ¿listo? Se volvió un aspecto de corrupción en el templo. Otra cosa que hizo Antíoco fue que el gobierno tradicional fue reemplazado por una ciudad-estado, es decir, se le quita la autoridad que tenía el judaísmo y se coloca la autoridad en manos del Estado, del gobierno que manejaba Antíoco. Y pues imagínense, ahora resulta que todo era en contra de los judíos, ¿no? Se construye un gimnasio cerca del templo, un gimnasio donde los jóvenes griegos, ¿verdad?, iban a hacer ejercicio porque la belleza de los cuerpos era un valor muy importante para los griegos. A ellos no les importaba que los vieran desnudos, era todo lo contrario, porque el cuerpo es una belleza, según ellos, y habría que mostrarla. Entonces, ellos se construye un gimnasio donde iban los chicos, ¿verdad? Griegos a hacer deportes, a ejercitar, a hacer lindos cuerpos, diríamos. Por eso ustedes ven las esculturas de los griegos, son cuerpos muy bien hechos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque les gustaba mucho este tipo de situaciones. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, resulta que ahí los jóvenes estaban desnudos, o sea, no tenían ningún problema mostrarse completamente desnudos. Era como un signo, ¿verdad?, de orgullo. Y también el problema es que había jóvenes, ¿verdad?, judíos, que no les caía mal la cultura helénica. Mire, pasa como muchas cosas, ¿no es cierto? Oye, es como, por ejemplo, sigue habiendo un grupo nuestro de personas que decimos, no, los tatuajes no deben ser, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Pero llega una moda, como la llegó hoy, diciendo, no, puedes tatuarte, y hoy es una moda donde todos quieren ponerse un tatuaje. Bueno, más o menos, ¿verdad? Pasa cuando la cultura griega quiere
imponerse en la cultura judía. Y entonces había chicos, pero el problema que tenían los jóvenes judíos es que cuando iban al gimnasio y tenían que desnudarse, pues inmediatamente sabían que eran judíos. ¿Por qué? Porque su pene mostraba la circuncisión. ¿Verdad? Y según el libro de los Macabeos dice que era tal el ansia que tenían los jóvenes judíos de pertenecer al estatus griego que se operaron el prepucio. No sabemos cómo, pero se lo operaron, como que se lo rehicieron, como que no sabemos cómo, hermanos. Estamos hablando, imagínense, del siglo segundo antes de Cristo, ¿no? Pero con tal de que no los identificaran como judíos, pues terminan cosiéndose un pedazo de piel o pintándose o la verdad que no tenemos ni idea de cómo era, pero vean hasta dónde la influencia del helenismo llegaba a tal grado de que los chicos terminaran queriendo ser como los jóvenes griegos. Otro también que pasó, hermanos, es que los jóvenes sacerdotes abandonan los servicios del templo, porque bueno, porque ahora dicen, bueno, ya me siento más libre, dejo de ministrar aquí en el templo, me saco todas estas ropas judías, me pongo jeans, me pongo remera, ¿no? Y ando a la moda y puedo irme al gimnasio. Bueno, eh, eso trajo graves consecuencias para la idea que tenía el sacerdocio en el templo de Jerusalén. Los judíos se avergonzaban, como dije, de la circuncisión y por lo tanto terminan rehaciéndose el prepucio. Otra cosa que hace Antíoco desata una persecución sobre los judíos, los va sobre ellos. Ordena terminar con el judaísmo, con las costumbres y dice, bueno, ya no más sábado, no van a obedecer más el sábado, no va a haber más fiestas, no hay más sacrificios, se va a comer todo alimento, ¿verdad? Todo alimento. Aquí no hay de que alimentos puros, alimentos, aquí se va a comer todo. Entonces, ordena que todas las costumbres del corazón, que representaban el corazón del judaísmo, imagínense el choque terrible, bueno, terminan siendo destruidas. También, para decir lo menos o lo más, saquea el templo y termina colocando la estatua de Zeus olímpico en el templo y pidiendo que se la adoren. Ha profanado el templo, lo ha mancillado, lo ha contaminado, ¿verdad? Con la presencia de un dios pagano. Eso ya era inconcebible para el judaísmo. Algo también que le golpea fuerte a los judíos del segundo siglo era que terminan siendo quemados los rollos sagrados, la Torá. Cualquiera que tuviera algún texto del Antiguo Testamento, no solamente iban a ser quemados esos libros o esos rollos, sino también las personas iban a ser asesinadas, ¿verdad? Todo aquel que tuviera algo diferente o que tuviera algún pasaje de la escritura del Antiguo Testamento, terminaría siendo asesinado. Y finalmente termina sacrificando cerdos. Recuerden que el cerdo es un animal impuro, ¿verdad? Y termina sacrificando cerdos en vez de lugares puros, un impuro, y rociando la sangre de los cerdos en el lugar santo y el lugar santísimo. Bueno, estas cosas, hermanos, provocaron no solamente el dolor y la persecución del pueblo judío, sino que provoca también reacciones, ¿verdad? Y entonces, perdón, la reacción más grande que tenemos acá es militarmente, ¿no? Donde se levanta los macabeos, ¿verdad? Los macabeos, no voy a contar toda la historia porque tampoco tiene razón de ser, los macabeos, e inicia toda una guerra que terminan venciendo los macabeos. Así que el pueblo judío más o menos 90 100 años gozó de estabilidad hasta que se pelean entre ellos, hasta que viene Roma y los vuelve a conquistar. ¿Ok? Bueno, y entonces aparece un personaje llamado Herodes el Grande, ¿verdad?
Aquí ya nos vamos a casi al final de la era eh, del primer siglo antes de Cristo. Y ya nos estamos acercando al primer siglo, nos acercamos ya con Herodes el Grande a Jesús, al nacimiento de Jesús. Bueno, Herodes, llamado el Grande, fue fundador de la última dinastía judía y rey de Judea del año 37 al año 4 antes de Cristo. Por eso el Señor Jesús nace entre el 4 y 6, más o menos, porque es bajo el dominio de Herodes que nace el Señor Jesucristo. Bueno, desciende de una familia rica idumea. En el año 47, a los 25 años de edad, fue nombrado gobernador de Galilea por su padre Antípatro, quien con el favor de Julio César, el emperador romano, había sido nombrado procurador de Judea. En el año 40, Herodes consigue, por medio de Antonio y Octaviano, que el Senado romano lo nombrara rey de Judea. Pero tuvo que conquistar su reino peleando 3 años contra el último rey de la dinastía Asmonea, llamada Antígono. Bueno, después de la derrota de su protector, Antonio, en el lugar de Aquio, en el año 30, se pone del lado del vencedor a Octavio Augusto y, pues, evidentemente le concede el favor de nombrarlo rey de Judea. Este no solo lo confirma en el reino, es decir, el emperador Octavio Augusto, sino que paulatinamente le otorga nuevas posesiones, es decir, le va dando más poder a Herodes. Herodes fue un rey poderosísimo. Bueno, finalmente el reino de Herodes llegó a abarcar casi toda la Palestina, la región de Idumea, que está en el sur, Judea, Samaria, Galilea, Perea y los grandes territorios al nordeste del Jordán. Y bueno, Herodes profesa la religión judía, aunque era idumeo, pero tiene una gran simpatía por el judaísmo. Bueno, ahora aquí vemos ya cómo es el templo de Jerusalén en la época de Jesús. ¿Verdad? Vean cómo está construido. Bueno, en esta parte abajo, donde está mi cursor, en la parte inferior de la fotografía, dice Patio de los Gentiles. Bueno, este es el lugar donde los gentiles tenían, no, a solo hasta ahí quedaban. Estos muritos que ustedes ven acá, donde está así como línea punteada, bueno, en estos muros había inscripciones de maldición a los gentiles que se atreviesen a pasar el patio hacia el templo. Así que los gentiles sí o sí quedaban acá, por eso se llama la barrera. Esta es la barrera en donde había inscripciones de maldición y de que no iba a permitir que se pusieran los gentiles dentro. Bueno, tenemos el patio, ¿no? Un gran patio donde entraban solamente los judíos. Estas escaleras principales, frontales, que Jesús subió seguramente. Tenemos aquí en esta parte el almacén de maderas, herramientas, aceite, granos, ¿no? Todo lo que es un almacén o depósito. Tenemos acá, vean, el atrio de Salomón. ¿Ah? Aquí esta es la otra cara del templo, el atrio de Salomón. Tenemos el cuarto de las mujeres o el patio de las mujeres, donde solamente las mujeres judías estaban, no podían pasar de allí. Acá tenemos el altar, donde se hacían los sacrificios. Tenemos el lugar santo, esta parte, y el lugar santísimo. Aquí estaban los mataderos, donde se hacían los sacrificios, ¿verdad? El Monte de las Olivas y la ciudad de Jerusalén. Bueno, más o menos así estaba distribuido el templo de Jerusalén en la época de Jesús. ¿Qué hizo Herodes? ¿Qué obras hizo Herodes? Bueno, para ganar el favor de los judíos, Herodes construye un magnífico templo. Es decir, el templo de Jerusalén, hermanos, está situado en una colina. Y por lo tanto era muy reducido el espacio que albergaba el templo de Jerusalén. Lo que hace Herodes es expandir los patios, ¿verdad? Expandirlos y entonces hacer un templo mucho más grande, mucho más imponente, mucho más
poderoso. Entonces construye un magnífico templo, edifica y transforma varias ciudades de Samaria, ¿verdad? Le da un gran impulso a la región samaritana. Fue un político astuto y cruel, ¿no? O sea, tenía todo, muchos piensan que era bipolar. Se casó con Mariamne, que era una princesa asmonea. Va a quitar la aristocracia y reprime toda oposición, incluso termina matando a miembros de su propia familia. Herodes murió en el año 4 antes de Cristo y su reino fue dividido entre sus tres hijos. Arquelao va a tener Judea y Samaria, ¿verdad? Que ahora lo vamos a ver. Herodes Antipas tendrá la Galilea, es decir, el norte, ¿verdad? Tendrá el norte, Galilea y Perea, Herodes Antipas. Y Felipe tendrá Iturea y Traconite. Pero resulta que Arquelao, que tenía la región de Judea y de Samaria, es decir, el sur y el centro del país, es depuesto por su brutal gobierno, y no solo por su brutal, sino por su errático gobierno, pues produce una oposición con los judíos. Entonces, como se mostró incompetente Arquelao para gobernar Judea y Samaria, lo que hacen los romanos es que van a colocar estos territorios bajo la orden de un procurador romano, ¿no? Y el más conocido, el procurador romano que tenía el gobierno de esa región, pues pues se llamó Pilatos, ¿verdad? El procurador. Y bueno, hay una frase que dice, Judea estaba bajo yugo romano con pesados impuestos, lo que llevó a alimentar la esperanza mesiánica de un libertador. Entonces, acá vuelve a levantarse el deseo de que alguien se levante como cuando Israel estuvo cautivo en Egipto y termina siendo Moisés el quien los salva, ¿no? Y bueno, ahora están bajo el yugo de Roma, ¿no? Y entonces la esperanza mesiánica de que llegara el gran libertador cobra vida durante todo este tiempo. Bueno, vamos a dejar hasta aquí, hermanos, la clase, y en la siguiente vamos a ver las instituciones de los judíos, ¿ok? Pero vamos a dejar aquí para no saturarnos y vamos a ir tranqui también, no necesitamos correr. Bueno, la intención entonces de esta clase es ir volviendo a reconstruir, ¿verdad? Los actos o los hechos que en el transcurso de la historia se fueron suscitando para poder entender qué le pasaba por la mente a un judío del primer siglo. Voy a ser más específico. ¿Qué le pasaba por la mente a Jesús? Un chico judío, ¿verdad? Del primer siglo. Más puntual voy a ser. ¿Qué le pasaba por la mente a Santiago, el hermano de Jesús, a Judas, su hermano menor? ¿Qué le pasaba por la mente a Pedro, que son los autores de estas cartas? La carta a los hebreos no sabemos quién es el autor, pero seguramente el autor también tuvo una gran influencia de todos estos sucesos que afectaban al pueblo judío, su pueblo, su nación. Y todos ellos tenían la esperanza de que la situación volviera a ser diferente. Así que bueno, vamos a poquito acercándonos ya a estos aspectos que nos van a hacer entender por qué las cartas católicas abordan los temas que abordan y por qué los abordan de esa manera. ¿Ok? Bueno, pues hasta aquí entonces dejamos la clase. Si mi suegra tiene alguna pregunta, alguna duda, un comentario, con todo gusto podemos charlarlo. Bueno, yo creo que es muy interesante adentrarse desde el inicio, ¿verdad? En el porqué de todo lo que plasma el autor de los Hebreos, ¿verdad? Entonces, muy interesante la clase, irnos desde el inicio, ¿verdad? Para poder entender el porqué de toda esa escritura, que es muy bella también.
Gracias. Suegra, muchas gracias. Recuerden siempre que les he enseñado, la Biblia no nos cayó del cielo. No es un libro que alguien hizo allá en el cielo y dijo, bueno, listo, repartan y saquen copias. La Biblia son escritos que están en un contexto, que nacen por un propósito, que nacen por una circunstancia. Por eso le llamamos libros circunstanciales o, perdón, u ocasionales. Debe haber una ocasión para escribir o un motivo para escribir. Así que bueno, sí, yo como siempre digo, si queremos entender el fondo, hay que primero entender la forma, ¿verdad? Entender la forma y ahí entendemos el fondo. Bueno, pues muchas gracias, suegra. Dios les bendiga, hermanos. Entonces nos vemos, Dios mediante el jueves. Las clases que vamos a tener son lunes y jueves con epístolas universales. ¿Ok? Bueno, les mando un gran abrazo y deseo que Dios les bendiga y cuídense mucho. Hasta pronto. Dios le bendiga, suegra. Paz. Bendiciones.